Cordial saludo, estudiantes. Vamos a ver ahora la temática de uso de operadores y construcciones de decisión. Bueno, hasta el momento hemos creado lo que es una persona en Java, pero recuerden que nosotros podemos crear más personas. Simplemente invocamos a la plantilla persona y vamos a crear una segunda persona de ejemplo para ver cómo funciona. Entonces, recuerden que siempre todos los objetos en Java se crean con la palabra new y pues el tipo de objeto a crear, en este caso una persona. Entonces voy a empezar a llenar aquí sus datos, voy a invocar los nombres, voy a ponerle Luis, por ejemplo, persona 2, puntos de apellidos, y en los apellidos vamos a colocarle Páez. Recuerden que los strings siempre van entre comillas y los datos de tipo entero son numéricos. Por ejemplo, la edad que pide un dato numérico, vamos a colocarle unos 20 años. Para ahorrar tiempo voy a copiar estas impresiones en consola. Entonces simplemente aquí le cambio por per2, que es el objeto 2 que hemos creado. O sea, quien dice este. Y vamos a ver qué es lo que sale de correr esta aplicación pequeñita. Le damos OK. Y ahí podemos ver aquí en pantalla, tu nombre es Juan José, tu apellido es Camargo Vega, tu edad 15 años, tu nombre es Luis, tu apellido es Páez, tu edad 20 años. Y de esta manera nosotros podemos crear los objetos que queramos. Entonces tengamos esto muy presente. Entonces vamos ahora a ver lo que son el uso de constantes. Entonces, para crear una constante vamos a utilizar el ejemplo de la clase persona y vamos a definir un tipo de documento. Por ejemplo, el de cédula de ciudadanía vamos a querer que sea representado con la letra C. ¿Cómo lo hago? Simplemente defino, puede ser private, puede ser público, depende del contexto en que lo quieran utilizar. Si lo voy a usar solo en la clase persona, pues lo dejo private. Entonces, utilicemos en private, static, final. El uso de estas dos palabras combinadas me da seguridad que estoy creando una constante. Una constante es un valor que no va a cambiar en el tiempo. Y voy a colocarle las dos letras CC para identificar que es una cédula de ciudadanía. Pero olvidamos algo, el tipo de dato. Vamos a representarlo como un string. Y esto va a ser igual a lo que yo quiera definirle. Cédula de ciudadanía. Bien, hasta el momento nosotros hemos visto acá cómo creamos una constante. Pero es un poco más práctico que nosotros manejemos una clase que se encargue de manejar esas constantes. Por ejemplo, para estos tipos de documentos nosotros podríamos crear una clase que se llame tipo documentos constants. Constants, pues para definir qué es una constante. No es necesario ponerle, ustedes pueden colocarle el nombre que quiera, pero pues así es para identificarlo más fácilmente. Y dentro de ella yo voy a definir todas las constantes. Pero como voy a tener que acceder a estas constantes desde otras clases, las tengo que definir públicas para que cualquiera tenga acceso. Public static final. Vamos a definirlo como un char para efectos del ejemplo. Char. Y entonces vamos a colocar C igual a C. Esto va en comillas simples. Cuando son caracteres van entre comillas simples. Por eso nos salía el error hace un momento. Este C le puedo colocar cualquier nombre, simplemente es para identificar que es una cédula de ciudadanía, pero si quieren nosotros lo colocamos como cédula ciudadanía, pues para que sea más fácil para el programador entender qué es lo que está haciendo. Fíjense en una cosa, a las constantes yo siempre y por norma general uno debe hacerlo, se debe definir en mayúsculas el nombre. Char es una palabra reservada de Java para decir que esta variable va a ser un solo carácter, y como lo podemos ver después en el igual, pues define un solo carácter. Voy a definir más tipos de documentos para hacer el ejemplo.
cédula de ciudadanía, yo copio y pego y simplemente cambio datos. Entonces vamos a definir una cédula de extranjería. Vamos a definir una tarjeta identidad y pues vamos a definir un registro civil. Perdón, aquí son mayúsculas. Y pues para la cédula de extranjería voy a decir que la letra a representarla va a ser una E, para la tarjeta de identidad una T y para el registro civil una R. Aquí nosotros ya hemos creado constantes. Estas constantes las vamos a utilizar próximamente para definir los tipos de documentos de cada uno de los ciudadanos. Volvemos a la clase persona. Hemos definido inicialmente tres características, que va a tener un nombre, va a tener un apellido y va a tener una edad. Pero realmente lo que identifica a una persona viene siendo el tipo de documento y el número de documento. Algunos se preguntarán, bueno, ¿y por qué el número de documento lo definí como un string? Si realmente es un valor numérico, ¿por qué no meterlo en un long? ¿Por qué no meterlo en un int? La explicación es sencilla, porque una cédula de extranjería o ciertos documentos extranjeros definen caracteres en sus números de documentos. Entonces, pues, al definir caracteres, esto ya se representa como una cadena de caracteres. Vamos a inicializar estos valores como lo hicimos con los tres atributos anteriores en el método constructor, diciendo que el tipo documento va a ser igual, le damos vacío, no va a tener nada cuando yo cree la persona. Aquí me genera un error, bueno, tengo que dar un espacio para definir que es un carácter vacío, y para el número de documento pues lo dejo vacío. Recuerden que tengo que crear los métodos de asignación y obtención. Utilizo las teclas Alt Shift S y aquí invoco al generate getters and setters. Lo selecciono y le doy OK. Perfecto. Aquí ya me ha generado mis métodos get and set. Muy bien, muchachos, hasta el momento hemos creado dos atributos nuevos y hemos definido unas constantes. Pero bueno, algunos dirán, ¿cómo asigno esos valores? Nos devolvemos al test y puedo invocar acá a los datos de la persona 1, le puedo decir persona1.set y busco los dos nuevos métodos creados. Tipo documento me pide un char. Pues acá es donde yo hago uso de mis constantes, las constantes que creé en tipo documentos constants. Y vamos a decirle, vamos a invocar a tipo documento. Entonces escribo con tal cual como se llama la clase, tipo documento, si se dan cuenta, empieza con T mayúscula en ambos lados, en T mayúscula. Si quieren lo copian como quieran, va a hacer uso de copiar y pegar. Aquí utilizo una herramienta que se llama control espacio. Esta herramienta me va a permitir definir qué es el tipo, que este tipo de documento costas es realmente este, no estoy invocando otro de otro lado. Le doy punto y ya me van a aparecer las constantes que he creado: cédula de ciudadanía, cédula de extranjería, registro civil y tarjeta de identidad. Para este caso voy a darle cédula de ciudadanía. Para la persona 2 va a ser exactamente lo mismo, persona 2.set tipo documento, entonces aquí tipo documento constants punto, para definirle una cédula de ciudadanía, y el anterior, por ser un menor de edad, digámosle un registro civil. Es un menor de edad porque le definimos que eran 15 años, mientras que este ya tiene 20, entonces ya tiene una cédula de ciudadanía. Y pues definámosle un número de documento a cada uno de los valores, a cada uno de los objetos creados. Entonces vamos a definirle su número, acá entre comillas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es un ejemplo. Y pues acá
lo mismo, pero a la persona 2. Y coloquémosle, por ejemplo, TI y cualquier número. Listo. ¿Cómo lo imprimimos? Pues igual con el System Out Print, pues escribir la palabra SysOL control espacio, enter y ahí me aparece. Y colocamos tu documento de identidad es, dos puntos. Y aquí colocamos el más para concatenar cadenas, per1.get tipo documento más espacio más per1.get número de documento. Aquí concatenamos todo en una sola línea. Podemos copiar y pegar para hacer uso de esto mismo y pues a estos per1, que es la persona 1, no, pues estamos viendo la persona 2, miramos esos valores. Pues ya nos queda correr a ver qué es lo que sucede. Al ejecutarlo, vemos que aparece tu documento de identidad es R123456 y C TI 546465. Para que aquí el de TI tenía que ser el otro. Me equivoqué. Bueno, cambiamos aquí arriba. Bueno, simplemente como por hacer las pruebas correctamente, enviando datos correctos. Listos. Algunos dirán, bueno, ese R se ve feo. ¿Cómo hago para que se me vea bien? Para que en vez de R aparezca registro civil y en vez de C pues me aparezca cédula de ciudadanía. Bueno, eso lo podemos definir en una función, ya sea acá en el test o ya sea en persona. Pues para efectos de visualización pienso que queda mejor hacerlo aquí en persona. ¿Qué hago? Debo crear un método que me permita realmente obtener un nombre legible, que alguien pueda entender, porque alguien encuentra esta R y no va a entender nada, nadie va a entender esta C, porque únicamente la entiende es el desarrollador, pero las personas que puedan estar viendo esto en una pantalla no van a entender absolutamente nada. Entonces, ¿cómo hago? Voy a definir un método. ¿Cómo se define un método? ¿Cómo es la estructura? Los métodos se definen inicialmente diciendo cuál va a ser su modo de acceso, si va a ser público, si va a ser privado, si va a ser protegido. Bueno, esto realmente lo vamos a ver más adelante. Por el momento vamos a dejar todo público, cualquiera puede acceder a ello. Listo, necesito que me retorne el tipo documento, pero el nombre correcto, el nombre real. O sea, si es una R, que aparezca todo registro civil. Registro civil, ¿qué tipo de dato es? Es una cadena de caracteres. Entonces defino que va a ser un string. Listo. Modificador de acceso, el tipo de dato que retorna. Si no retorna nada o no debe retornar nada, el método se utiliza la sentencia void. Recuérdenlo muy bien. Para este caso voy a hacer que sea un string. Y le defino un nombre. Puedo llamarlo obtener nombre tipo documento. Se me ocurre a mí. Entonces aquí yo coloco lo que voy a necesitar como parámetros entre estos paréntesis. ¿Qué necesitaría para saber qué tipo de documento es? Pues estos valores, esta R o esta C. ¿Y esto qué tipo de dato es? ¿Qué tipo de dato fue que le definimos? ¿Qué tipo de documento? Es un char. Listo. Podemos pedir ese char, pero aquí no es necesario porque ese char existe en esta misma clase. Entonces por lo tanto lo dejamos así. Abrimos y cerramos paréntesis y pues aquí me va a generar un error. Pero dicen, bueno, ¿y por qué ese error? Porque siempre cuando uno define que el método va a tener algún tipo de dato, tiene que uno devolverle la palabra retorno y algún valor. Para este caso voy a colocar inicialmente nulo porque no voy a retornar absolutamente nada. Null es un valor vacío, nada, o sea, uno no ocupa memoria, no ocupa nada. Listo, muchachos, ya teniendo esto, vamos a ver cómo se haría
es obtener nombre tipo documento utilizando la sentencia if y pues if else. Vamos a utilizar el if. ¿Cómo se define un if? Pues con la palabra reservada if. Podemos pulsar control espacio pues para obtener la estructura. Pulso enter y aquí me pide una condición. ¿Cuál va a ser la condición? Pues el tipo documento. Les voy a decir que si ese tipo de documento es igual ¿a qué? Pues al tipo documento costas que definí, punto, y con cada uno de los valores voy preguntando. Cédula de ciudadanía. Les digo, tipo documento es igual a una cédula de ciudadanía. Si es igual, entonces aquí coloco la palabra retorne. ¿Qué va a retornar? Lo que yo diga. Cédula de ciudadanía. Bueno, aquí no vamos a tener en cuenta ortografía, solo lo haremos después. Simplemente lo que me interesa es que aprendan cómo es que se realiza. Bueno, ¿y qué pasa si no es una cédula de ciudadanía? Como digo, bueno, si no, ¿qué hago? El si no se representa con la palabra if else. Aquí está la estructura. Mentira, aquí es else if. Así está bien, pero aquí dentro de estos paréntesis colocamos la condición. Si no, ¿qué? Aquí digo, si es cédula de ciudadanía, hágame esto. Si no, pregunte si el tipo de documento es igual a qué. Tipo de documento constas punto cédula de extranjería. Si es una cédula de extranjería, entonces me retorne el valor cédula de extranjería. Punto y coma. Seguimos lo mismo, else if. Coloco la estructura, bueno, perdón, acá. Y aquí dentro coloco tipo documento. Es igual a qué? A tipo documento. Si es igual a qué? A un registro civil. Entonces, retórneme registro civil de nacimiento. Punto y coma. Y continúo con el siguiente. Tipo documento. Si el tipo de documento es que tipo, perdón, acá me equivoqué. Tengo que invocar en la clase documento constas punto tarjeta de identidad. Es una tarjeta de identidad. ¿Qué tiene que hacer? Retornarme tarjeta de identidad. Listo. Si lo dejamos así, verifica con los 4 valores. Pero ¿qué pasa si llega un valor que realmente no está? Pues saltaría esta variable return null. Pero podríamos definir un else. ¿Qué pasa? El else se define es cuando ya no apareció absolutamente nada. No se cumplió ni esto, ni se cumplió esto, ni se cumplió esto, ni se cumplió esto. Recuerden que estas sentencias evalúan si son verdaderas o falsas. Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí un tipo de documento. Voy a hacerlo con esta R. R. Entonces pregunto, ¿R es igual a C? Entonces no, ¿cierto? Entonces, cuando vaya a llegar acá, R es igual a registro civil. R es igual a R. Entonces, ahí me va a decir que sí, y va a retornar este valor. Pero digamos, si tengo me llegó por pura casualidad el destino una letra W. ¿Qué hago? O sea, no está ni para la C, ni para la E, ni para la R, ni para la T. Pues entonces puedo retornar algo que identifique tipo documento desconocido. Punto y coma. Y listo. Aquí me genera error, ¿por qué? Porque ya existe para cada uno de los casos el retorno de un valor. Y porque coloqué este else. Si quito este else, si se dan cuenta, no va a generar error. Si lo defino es porque siempre tiene que retornar esto. Entonces este return nunca
llegaría el caso de que se ejecutara, entonces lo quito, porque siempre se ejecutaría ya sea acá, ya sea acá, ya sea acá, ya sea acá o ya sea acá. Y listo, hemos obtenido nuestro método obtener nombre tipo de documento. Vamos a probarlo, pero primero vamos a agregarle algo de formato a esto, un control shift F. Ya se me formatea el código para una mejor presentación, para que lo podamos detallar mejor. Listo, ya terminamos, guardamos, control S, vamos al test. Y acá donde nosotros invocamos al get tipo documento, vamos a llamar al método que creamos. ¿Cómo es que se llama? Obtener nombre tipo documento. Entonces p1.obtener nombre tipo documento. Perfecto, hacemos lo mismo para la segunda persona creada. Obtener nombre tipo documento. Y vamos a correrlo a ver qué es lo que sucede, qué es lo que está pasando. Estés en cuenta, tu documento de identidad es registro civil de nacimiento y viene acompañado del número. Tu documento de identidad es cédula de ciudadanía y viene acompañado del número. Bueno, hasta aquí ya hemos visto lo que son la construcción de decisión de, pues, de la sentencia if. En un siguiente video ya les enseñaré a hacer lo mismo, pero con la sentencia switch. Y pues con esto ya damos por terminado lo que son los operadores y construcciones de decisión.